¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer. Esta semana hemos dedicado mucho tiempo al análisis en la relación México-Estados Unidos por la trascendencia de la misma, el acuerdo alcanzado por la doctora Claudia Sheinbaum y Donald Trump, que impidió la entrada inmediata de aranceles, pero que no desaparecieron las amenazas, las advertencias por parte de diversos personajes integrantes del gobierno del presidente norteamericano, quienes un día sí y otro también utilizan las herramientas a su alcance para lanzar diversos mensajes en contra de nuestro país, para amenazar sobre diversas acciones que incluso podrían de un momento a otro, por supuesto, generar una diferencia por la cuestión de la soberanía. Lo hemos visto durante estos días con el señor Marco Rubio, pero también con Tom Homan, este hombre, el zar de la frontera, un personaje sumamente polémico, quien de manera enfática en una entrevista que otorga, pues, a donde más, por supuesto, a estos medios corporativos, caso concreto, lo que es ABC News, dijo literal, ¿no? Que si los cárteles del narco en México atacan directamente a los integrantes del ejército norteamericano desplegados, a los Marines desplegados en la frontera, ellos van a responder de una manera clara, contundente, con armas, así de claro. No van a permitir ningún tipo de ataque a algún agente de la patrulla fronteriza o algún integrante de sus Fuerzas Armadas. Me llama mucho la atención que venga esta advertencia por parte de Tom Homan después de que se dio a conocer una noticia falsa por parte de Fox News de que supuestamente los cárteles habían llevado a cabo acciones en contra de las fuerzas del orden norteamericanas con drones. Y va mucho de la mano de ese discurso que Homan, junto con otros integrantes de este gabinete, han intentado colocar en la discusión, lo mismo que este señor Collins, lo mismo que este Waltz, lo mismo obviamente que el propio Marco Rubio, el propio Vance, quienes constantemente dejan abierta la posibilidad de una intervención en nuestro país. La doctora Claudia Sheinbaum, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, pero siempre honrando la de 1857, habló de la soberanía, habló precisamente de que México no es colonia absolutamente de nadie y que aquel que quiera cruzar ese umbral se topará con un pueblo valiente. Palabras más, palabras menos fue lo que dijo la doctora, quien el viernes fue más allá, después de que Estados Unidos anunció el endurecimiento de sus medidas en contra de dichas empresas criminales y señaló que se ocupen de su país, que se ocupen de su país. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero que ellos se ocupen de de su país, de su propio territorio. En pocas palabras, que combatan a los cárteles que están en su territorio, que combatan precisamente la adicción que tienen en su territorio, que combatan la venta de armas que tienen en su territorio, que combatan el lavado de dinero que tienen en su territorio. Y no nos equivoquemos, no es que México esté quitándose responsabilidad de ningún tipo porque no va por ahí. Por supuesto que México la tiene. Y no es ese discurso narrativa totalmente ridícula por parte de la oposición y de los corifeos, tanto partidistas como mediáticos, quienes intentan ver esta discusión como que México está protegiendo a organizaciones delictivas. No, simplemente es que aún en un tema tan sensible como el de la seguridad, debe de haber una corresponsabilidad y debe de haber un respeto a la soberanía. Aquellos que insultan a la soberanía, aquellos que quieren ignorarla, aquellos que quieren venderla como algo anquilosado, como algo que impide incluso el desarrollo regional, que impide, por supuesto, una mayor efectividad en el combate a las drogas, es gente totalmente cooptada por la corporatocracia, totalmente cooptada por esos intereses que han podrido precisamente al mundo y que son los que están detrás del mercado de las drogas. Ellos son los verdaderos defensores de un narcoestado, de una empresa criminal en toda la extensión de de la palabra. Ahora, realmente Estados Unidos cómo opera en este escenario y eso no hay que dejarlo de lado. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre hay una presencia de violencia, de urgencia imperial, por decirlo así. Estados Unidos ha convivido en un estado en guerra permanente los casi 2 siglos y medio de su existencia independiente
Y ello no resulta extraño, sobre todo si constatamos que desde la llegada de los primeros colonos europeos a ese territorio, recurrentes grados de violencia en diversos ámbitos han marcado precisamente su conformación como nación, sus modos de vida, entremezclados con una acendrada creencia casi religiosa de que son un pueblo superior, un pueblo escogido por Dios. Ese dogma cobró fuerza, se integra con la naturaleza belicista de Estados Unidos hasta nuestros días. Y en su fase imperialista y cuando las tensiones internas han aumentado por muchas razones, y una de las más importantes es el marcado incremento de las desigualdades de sus secuelas, así como la incitación xenofóbica en una nación históricamente propensa a recurrir a la violencia, todo como parte de una cultura nacional de conductas, de significados compartidos, de significados aprendidos que se transmiten a lo largo de generaciones. Apuntemos solamente a la violencia y a la fuerza extrema desatadas contra los pueblos originarios de Norteamérica, su casi total exterminio, el despiadado régimen de la esclavitud, la presencia de sus huellas, de sus desgarraduras hasta nuestros días, en un racismo crónico, en una brutalidad policíaca endémica contra la población afroamericana, a la que se suma ahora la violencia contra los trabajadores, contra los sindicatos desde finales del siglo XIX, la creciente criminalización, represión del migrante, una alta tasa de violencia, de crímenes de odio, de balaceras que acompañan la extendida proliferación y uso de armas de fuego. El destacado historiador estadounidense, profesor de la Universidad de Yale, Greg Grandin, señaló: nuestra nación nació precisamente de este ataque en contra de los pueblos originarios cuando abrazó la doctrina de que el americano original, el indio, era una raza inferior. Desde el siglo XVI en adelante, la sangre fluyó en batallas por la supremacía racial y dice: somos quizá la única nación que intentó, como una cuestión de política nacional, exterminar a su población indígena. Y todo esto viene al caso, ¿no? Por supuesto, por la discusión que se ha llevado en torno a cuál es la naturaleza real de Estados Unidos. ¿Se puede negociar con Estados Unidos en ese ámbito? Nos decía Elvin Calcaño entre semana algo muy cierto: estas decisiones de Estados Unidos de retirarse de la OMS, de diversas organizaciones internacionales, no son solamente por una cuestión económica, son a final de cuentas por una decisión de que no quiere rendirle cuentas absolutamente a nadie de todas y cada una de las acciones que lleve a cabo. Esa es la verdad, las amenazas contra la Corte Internacional, por ejemplo, y otras más, porque esas organizaciones, sí con sus falencias, sí con sus errores y demás, eran hasta cierto punto, si no un dique, por lo menos sí una especie de limitante diplomático que permitía que la fuerza no se apoderara de la discusión. Al abandonarlas, Estados Unidos se inclina solamente por esta opción. Y aquí viene el caso a citar, por supuesto, al maestro José Martí, a esta gran figura, este emblema de la de la patria grande, quien no solo habló de la exacerbación de sus diferencias primarias, que lo convierten en un estado áspero de violenta conquista a Estados Unidos, sino también previó las tendencias que denominó imperialistas y que se abrían en un pueblo rapaz de raíz, criado en la esperanza de la dominación continental. Desde años vengo temiendo y anunciando: se viene encima la política conquistadora de los Estados Unidos. Se preparan para deslumbrar, para dividir, para integrar, para llevarse el tajo con el pico del águila ladrona. Fue lo que destacó en su momento José Martí. Y el mejor ejemplo de ello tiene que ver con esta enorme agresividad que se ha lanzado Estados Unidos para lograr los objetivos imperiales mediante declaraciones de imposiciones arancelarias a México, Canadá y China, si no se cumplen sus deseos. La orden ejecutiva de Trump, que establece tarifas a partir del 1 de febrero del 25% para todos los productos de México y Canadá, que está ahí precisamente pospuesta, suspendida durante unos días, es una amenaza latente. México sí se comprometió a enviar 10,000 efectivos hacia la frontera para controlar la migración ilegal, la posible entrada de fentanilo hacia su vecino, pero Washington dijo que impediría el envío de potentes armas hacia México que son utilizadas por los cárteles de la droga. Asimismo, el primer ministro canadiense adelantó que su país reforzará la frontera con 10,000 efectivos y aumentará los recursos para detener el flujo de fentanilo.
La presidenta mexicana, ustedes lo saben, había respondido fuertemente a Trump cuando señaló si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal por tanto daño que ha hecho ya a la población. En cuanto a China, bueno, Estados Unidos, por supuesto, le aplicó un arancel de 10% y China respondió con uno de 15, de 15%. Em, Estamos hablando, por supuesto, de un estilo de hacer las cosas. Un estilo que nos lleva a lanzar una pregunta. ¿Quién es el enemigo de la humanidad, en realidad? América Latina y el mundo en general van a vivir años duros de enfrentamiento con un imperio que lucha por preservar su debilitada hegemonía y que más temprano que tarde tendrá que ceder espacio a la mayoría de los pueblos del planeta. Hay una frase maravillosa que ha estado ya hasta convirtiéndose en meme. Estados Unidos salva al mundo en las películas. En la vida real hay que salvar al mundo de Estados Unidos. Pulgar arriba, si les parece bien este video, si les gustó, compártanlo, ya lo saben. Pulgar arriba, comentario, compartir, suscribirse. Y si tiene chance, super chat y super gracias. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Y dele a la campanita. Gracias.